Osvaldo, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Hola José, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, muy bien. Contanos un poquitito, Osvaldo, ¿de qué se trata esto de Seamos Libres? Bueno, en realidad yo vengo desde febrero del año pasado escribiendo unas notas en el diario El Sol de Mendoza. Sí. Y a partir de eso empecé a involucrarme en la actualidad nacional, en las cosas que pasan en el país, y cerca de fin de año, a mitad de año, me ofrecieron no publicar esas notas todas juntas, sino reversionarlas, ver qué habían pasado con los temas, ya sin la urgencia de escribir para un diario como se escribe para todos los domingos, sino que agarrar alguna de esas notas, ver qué había pasado a lo largo del año con esos temas, tocar algunos temas y ponerlos en contexto, y a partir de ahí nace este libro. Uh-huh. Y está destinado fundamentalmente ¿a quién? ¿Qué buscas transmitir, comunicar, sensibilizar a partir de esta publicación? Bueno, en realidad yo hago periodismo hace muchísimos años, desde la década del 80, pero nunca me había dedicado tan claramente al periodismo de actualidad. Claro. No porque no quisiera, sino que porque, bueno, todos conocemos cómo es esta profesión, vas haciendo lo que podés, claro. El trabajo que aparece. Y lo que te dé. En los últimos tiempos me involucré más en la cuestión de la actualidad porque me parece que estamos en momentos muy peligrosos para la República, y empecé a escribir sobre política y sobre actualidad nacional, pero con una diferencia con la mayoría de los colegas que se dedican a esto, sin fuentes oficiales. O sea, yo no voy a los ministerios a hablar con los ministros, no voy a la Casa de Gobierno, lo cual no está ni bien ni mal, quiero decir, hay gente que lo hace y lo hace muy bien, y por eso tenemos información de los funcionarios. Pero a mí la información de los funcionarios me interesa menos que lo que pasa con lo que los funcionarios hacen y después cómo eso nos involucra a nosotros en nuestras vidas. Cada decisión que toman nos involucra a nosotros en nuestras vidas. Lo que a mí me interesa contar es qué le pasa a un ciudadano que va sufriendo en muchos casos muchas de estas cosas que nuestros gobernantes deciden, ¿no? Claro. Y por ahí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Los gobernantes no toman debida nota de lo que la gente realmente siente, experimenta y a veces lamentable y penosamente sufre? ¿Qué pensás al respecto? Bueno, vos como periodista también lo sabés muy bien, ¿no? Digamos, hay una realidad que es lo que está pasando, lo que pasa en las calles, lo que le pasa a la gente, y otra realidad muy distinta es la que viven los funcionarios, especialmente en este momento. Da la impresión de que viven en otro mundo. Anoche escuchaba a Guado de Pedro en entrevista con el colega Nicolás Viñaski, que decía: bueno, el vacunatorio VIP ya pasó, no hablemos de eso. Y en realidad lo que vemos es que no pasó. Lo que vemos es que a nuestros abuelos no los vacunaron, y vacunaron a un montón de militantes y jóvenes, y no sabemos por qué, y nadie da explicaciones. Entonces, cuando vos ves esa diferencia tan enorme entre lo que vive un dirigente, un funcionario que tiene un auto privado con un chofer que va de acá para allá, que en ningún momento sufrió la cuarentena, que en la cuarentena del año pasado y de este año no vio perder un solo peso, porque no se bajaron un solo peso del sueldo, y la mayoría de nosotros ha tenido problemas serios con respecto a la guita. Mucha gente la está pasando muy mal. Tenemos un 46% de pobres, un 52% de niños pobres. Entonces, esa realidad no está vivida diariamente por los funcionarios. No la entienden, y son muchas veces quienes la originan. Entonces, esa diferencia, esa falta de empatía entre lo que le pasa a alguien que, como ayer Guado de Pedro decía, estamos en el mayor operativo de vacunación histórico en el país, y la verdad que no, porque solo llegaron 7 millones de vacunas, y porque hay menos de 1 millón de personas con las dos vacunas con las 2 dosis puestas. Entonces no se entiende si es desconexión o simplemente, digamos, una estrategia para no ocuparse de lo que hay que ocuparse. No sé qué pensarás vos al respecto, pero esta es la visión mía. No, en más o menos pensamos exactamente lo mismo. Nos dicen, Osvaldo Basanto, entrevistado José, es quien lo vemos todas las mañanas en la pantalla de TN, sí. Todas las noches. Todas las noches, digo. Sí. Todas las noches, sí, de 9 a 10 de la noche en Solo una vuelta más. Sí. Uh-huh. ¿Pretende ser un manual político esto de Seamos Libres, Osvaldo?
Mira, no me animo a tanto, la verdad, es simplemente, digamos, un recuento de la increíble cantidad de cosas que pasaron, porque pasan tantas cosas que nos olvidamos, digo, pero cuando vos recordás que hace poco más de un año el presidente decía que con un tecito se solucionaba el tema del COVID, ¿sí? Y se repartió por todo el país esta información del presidente, de la cual nunca se arrepintió y nunca dijo disculpen. Cuando recordamos que el presidente le dijo en marzo del año pasado a el cantante El Residente de Calle 13, ya estamos venciendo el COVID, digo, cuando vos recordás cada una de las cosas que se dijo, y eso es lo que quise hacer, que quede la memoria de las cosas que se dijeron. Hace menos de un año asesinaron a un secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Al día siguiente de su asesinato se salió a decir fue un crimen pasional. A los 2 días sabíamos que había sido una banda de 4 personas buscando dinero, lo cual hace que peligre esa idea de que era un crimen pasional. Digo, todo eso pasó tan rápido, pasan tantas cosas. Digo, hubo un momento el año pasado en que estábamos peleados con los 5 países limítrofes. No pasó nunca en la historia del país. El canciller con un solo tuit se peleó con 8 empresas de aviación del mundo. No pasó nunca en todo el país. Digo, es tanta la cantidad de cosas que... Bueno, la mesa del hambre. Digo, hay un capítulo donde cuento cómo se armó y qué fue lo que finalmente pasó. Finalmente pasó que habían prometido, como el Estado no se puede ocupar, Tinelli dijo, voy a hacer 10 pozos de agua en Salta para que los chicos huichinos se mueran, porque digo, el problema no es, como decía la mesa del hambre, que los chicos toman bebidas azucaradas y eso es el problema. El problema que tiene Argentina es, por ejemplo, que en enero los chicos huichís de Salta se mueren porque no tienen agua. Tinelli prometió en esa reunión hacer 10 pozos de agua para hacerlos, que hay que hacerlos profundos porque la zona tiene arsénico y ese es el problema. Sí. Resulta que al poco tiempo ya se dijo, bueno, vamos a inaugurar los 8 pozos, y después eran 6, y hoy no hay ninguno de esos pozos hechos, y nada de esa obra comenzada. Solo quedaron todos los anuncios. Si vos buscás en internet, te aparecen todos los anuncios, y parece que eso se va a hacer. Nunca se hizo. Esos fueron todos anuncios y nunca se hicieron. La mesa del hambre dejó de funcionar cuando se supo que la cantidad de hambrientos que había en el país. ¿Se entiende? Entonces, no es un manual, es simplemente un recordatorio de todas las cosas que fueron pasando, porque me parece que tiene que haber registro de eso. Digo, uno lee los diarios, escucha la radio, te escucha vos, y bueno, van pasando las cosas todos los días, pero llega un punto en que no podemos recordar todo. Para eso escribí este libro. Dice, ¿cómo podemos hacer para que los políticos nos escuchen y se hagan cargo de los problemas del pueblo? Bueno, en principio, no votando a aquellos a los que ya sabemos claramente que no se ocupan. Digo, el voto es fundamental. Todo lo que nos pasa está en nuestro voto. Ese papelito que ponemos cada 4 años es el que decide lo que nos pasa. Esto que nos pasa ahora es por el papelito que pusimos en el 19. Digo, no hay diferencias con el 18. No hay diferencias con eso, Digo, no hay dudas con eso. Nosotros elegimos a los representantes. Digo, nosotros somos los encargados de exigirles. No son el poder no son ellos, el poder somos nosotros. Hasta que no tengamos eso claro, estamos en problemas. Nosotros somos los que tenemos que salir a decir no. Si no decimos no, nos pasan por arriba, porque tienen intereses que evidentemente, ahora queda claro, no son los nuestros. No le interesan las cosas que nos interesan. Entonces, si no nos ponemos claros en esto, digo, lo que podemos hacer es no callarnos, no tener vergüenza, no dejar de discutir, no decir, señores, Victoria Donda aún no renunció después de 100 días y sabemos que tenía una empleada en negro durante años y después, cuando se supo, le quiso ofrecer un plan del Estado, o sea que pagaríamos todos, para que no le haga un juicio porque la tuvo en negro, digo, cuando la quiso echar. Digo, nosotros esto no lo podemos callar. Nosotros, especialmente los periodistas, tenemos una obligación, pero también el ciudadano tiene una obligación. De interesarse por esto que pasa. Y si no te callás y lo seguís recordando y demás, sos oligarca o ultraderecha, porque además trabajás en un canal desestabilizador, golpista y demás, ¿no? Sí, es cierto, José, dicen eso, pero no tiene que importar que digan eso, porque ya sabemos que es mentira. Digo, la verdad, yo no permito que nadie venga a decirme quién soy. Yo sé quién soy. Digo, y está ahí mi historia para contarlo. Digo, no pueden venir a decirme gente que no se hace cargo
de las más de 20 muertos que hubo el año pasado, yo hago una lista que se llama Todos tus muertos, de la cantidad de gente que murió el año pasado por medidas que tenían que ver con la cuarentena. Digo, desde Luis Espinosa en Tucumán, 2 chicos en San Luis, toda la gente que murió en sus motitos cuando iban a la noche entrando a sus localidades y estaban esos montículos de tierra puestos de un momento a otro. Digo, toda esa gente murió. Nadie se hace cargo. Murió un muchacho intentando cruzar el río para llegar a Formosa. Digo, entonces, ¿quién se hace cargo de eso? ¿Esa gente va a venir a decirnos ultraderecha o lo que fuere? No me importa, no te puede importar, porque no tiene ningún tipo de autoridad moral. Digo, ¿cómo van a tener autoridad moral alguien que lo primero que hizo fue robarse las vacunas para los suyos, cuando los viejos se nos están muriendo? ¿Cómo alguien va a venir a decir? ¿Quién tiene derecho a decirme algo? No, la verdad no. Y si lo dicen es problema de ellos. Uno no puede hacerse cargo de lo que ellos dicen, que además lo dicen con sus intereses, digamos. Vos decís perfectamente, en realidad no te debe molestar, José, porque bueno, son un poco las reglas de juego que tiene nuestra actividad. No te puede joder, no te puede molestar, pero que por allí te embroma decir, ¿cómo se puede pensar tan así, tan retorcidamente? No me va a decir que no te lo preguntaste alguna vez, ¿no? Sí, no, seguro. Muchas veces dan ganas de preguntarle, ¿de qué color es el cielo en el planeta ese en el que vivís? Porque no se entiende, digo, cómo llegan a esos razonamientos que llegan, digo, porque hay algunos que lo hacen por interés, pero hay otros que lo hacen porque lo creen. Bueno, no te puedes hacer cargo. Y que te molesta, por supuesto te molesta, pero mucho más, al menos en mí y en mi característica, digo, y en mi carácter, mucho más me molestaría callarme para que no digan cosas. Digo, que digan lo que quieran, la verdad, no es un problema. Decime lo que quiera. Ahora, ¿sabes qué? Hay un muchacho que se murió intentando entrar a Formosa a nado porque en la provincia no lo dejaban. Entonces, ante eso, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me importa que me digas ultraderecha? ¿No? Por supuesto que no es gratis, ¿eh? Por supuesto que no es gratis. Realmente ha sido un verdadero gusto charlar contigo, y lo vamos a seguir haciendo, Osvaldo. Por allí dejanos algo, porque siempre decimos, a pesar de los pesares, de esto que ha ocurrido ahora, que está ocurriendo ahora con el periodismo, que sucedió en la época de Cristina ya, que nunca yo lo había vivido en 36 años de ejercicio profesional, confieso decírtelo, porque con Menem, con Duhalde nunca pasó esto, obviamente con Alfonsín tampoco, esta rivalidad y ponernos a partir de esta grieta, porque cuando le haces una entrevista a Brancatelli, te llaman los CAI y te dicen, ¿qué? Te volviste de izquierda. Si haces una nota a Osvaldo Bazán, sos un oligarca como él. Si le haces una nota... Dios mío. Sí, pero uno no puede hacerse cargo de eso. Digo, es demasiado superficial el asunto. Hablar se puede hablar con cualquiera y eso no quiere decir que compartas más que esa charla, digamos, eso no tiene nada que ver, pero lo que yo ya aprendí es que la discusión se da con datos. Sí. No con lo que a mí me parece que... Hablemos con datos. ¿Sabés cuáles son los datos? Al país llegaron 7 millones de vacunas y hay 1,5 millones que todavía no se aplicó. Digo, eso es nada. No vengas a decirme el mayor plan de vacunación de la historia. No, mentira, porque cualquier otra vacuna se aplica muchísimo más. Entonces, el vacunatorio ya pasó, no. Ayer apareció otra chica vacunada y hay un montón, y todos en los pueblos, yo también vengo de un pueblo, hablando de oligarca, yo soy de Salto Grande, también en Santa Fe, y todos sabemos lo que todos sabemos. Y también en Reconquista, y querés que te diga una cosa, hay una bandera que no bajamos, que realmente los que ordenaron esa vacunación no pueden estar más donde están ocupando un cargo, ¿no? Porque no tienen dignidad para ello. Totalmente. Entonces digo, ¿de qué manera, de que con la altura moral te van a decir ahora cualquier orden que efectivamente, que quizás sea cierta, que quizás sea necesaria, pero qué altura moral tenés vos para decirme encerrate si vacunaste a los tuyos y a los míos los dejaste sin vacuna? Osvaldo Bazán, un fuerte abrazo, un gusto charlar contigo, Abrazo grande, José, para vos, para toda Reconquista y tus oyentes. Gracias. Osvaldo Bazán, que termina de presentar este libro, Seamos Libres, y que lo comparte con ustedes. Después, lógicamente, y esto es absolutamente así, es la realidad de cada día, podemos estar o no de acuerdo, pero en definitiva, como nos gusta siempre, escuchar,
todas las voces, todas, en este gran foro de resonancia de toda la actualidad y respetando absolutamente al mismo tiempo todas las opiniones. Vía Libre, el gran encuentro que reúne a la máxima audiencia comprobada.